le comentábamos del informe mensual de finanzas públicas que presentó la Secretaría de Hacienda. Los datos al mes de abril, pues a primera vista, pues parecen positivos, sobre todo a partir de lo que fue el desempeño de la recaudación en el primer trimestre, donde pues hubo algunas señales de preocupación. Y bueno, pues ¿cuál sería, digamos, que la expectativa para lo que resta del año en este tema? Para platicar sobre esta expectativa está con nosotros Alejandra Macías. Ella es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio, y muchísimas gracias por la invitación a tu programa. A ti por tu tiempo, por supuesto. Alejandra, coméntanos, ¿cómo viste las cifras de recaudación al mes de abril? Hay datos en torno a un crecimiento de doble dígito, pero ¿cómo se explica ese desempeño, sobre todo a partir de lo que ocurrió en el primer trimestre? Sí, mira, yo creo que hay que desmenuzar muy bien el informe mensual, el de abril. Sí. Es cierto que tenemos crecimientos importantes cuando hacemos una comparación del mes de abril de 2022 y el mes de abril de 2023, y es este aumento considerable que tú mencionas, que está relacionado principalmente con la declaración de personas morales que se pudo hacer hasta abril, ¿no? Sí. Pero si tú haces el análisis acumulado de enero a abril y lo comparas con el mismo periodo del año pasado, pues el crecimiento ya es del 2%, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos otras formas de comparar cómo vamos en cuanto a la recaudación, y es cierto, en el primer trimestre teníamos números incluso negativos porque se aplazaron las declaraciones. Esa es básicamente la principal razón. Y después, cuando tú comparas también lo que llevamos acumulado comparado con lo que se calendarizó o lo que se esperaba recaudar, la realidad es que estamos por debajo. No estamos alcanzando esas proyecciones que el mismo Hacienda hizo en paquete económico, ni siquiera en los precriterios de política económica que entregó en marzo, ¿no? Entonces, los ingresos tributarios pues están abajo por 2.6%, y la principal razón es que la recaudación por IVA sí fue menor, fue negativa, y estamos 14% abajo de lo que se tenía pensado que íbamos a recaudar. En la parte de Y IVA. esto, en la parte de IVA, sí. Y esto pues está también relacionado con la actividad económica, ¿no? Resulta muy extraño cómo en los precriterios de política económica mantienen el crecimiento en 3%, pero sí consideran un recorte en los ingresos comparado con lo que se había proyectado en octubre del año pasado. Entonces, creo que hay situaciones que no se están considerando en esas proyecciones y que, pues, mes con mes sí podemos ver cómo se van comportando los ingresos. Definitivamente es buena noticia que con las declaraciones aumente el ISR, también tenemos cuestiones de recaudación secundaria, y pues la parte de la miscelánea que hubo en 2022 y acciones de fortalecimiento de recaudación que está llevando a cabo el SAT, que sí es cierto que mejoraron los ingresos, pero tenemos también por otra parte la debilidad del IVA, y hay que recordar que el año pasado no recaudamos IEPS en gasolina, y Sí, ahora ya lo estamos recuperando. claro. Entonces va por ahí la recuperación del ingreso, pero todavía estamos por abajito de lo que debería de ser, ¿no? Claro. Tú, Alejandra, y a partir de esto que nos mencionas, ¿consideras de que el déficit proyectado para 2023 por el gobierno pueda ser mayor? Yo creo que sí, Rogelio, porque hay una parte en los ingresos que se están proyectando menores. También tenemos presiones de gasto importantes por la parte de las pensiones, por ejemplo, que esas no dejan de crecer, pero también tenemos el costo financiero de la deuda, Sí, que que creció está muchísimo, ¿no? aumentando
bastante por las tasas de interés, ¿no? Estamos viendo crecimientos de entre el 50, 70% de este rubro de gasto que finalmente pues va a desplazar otros destinos de gasto o nos vamos a endeudar, ¿no? Para poder pagar la deuda y otros compromisos. Entonces sí creo, bueno, desde la cuenta pública 2022 ya vemos aumentos en balance fiscal, bueno, en el déficit fiscal y en el costo financiero de la deuda, y creo que eso va a poner el tono para 2023 e incluso 2024, y por eso es necesario que sí se discuta una reforma fiscal al inicio de la próxima administración. Por supuesto. Mientras tanto, además, se anuncian, digamos que ajustes importantes como el cierre de la financiera rural, todo lo aparte del INSABI. Esto va a traer costos definitivamente, no solamente ahorros para el gobierno. No, sí, tiene que haber costos pues de indemnización, ¿no? Siempre que se habla de cerrar o cancelar cosas, definitivamente hay que contemplar esta parte, no se cierra como de manera mágica, ¿no? Y tenemos que considerar eso. El INSABI pues no trae presupuesto tampoco suficiente para atender a todas las personas. Y otra cosa que a nosotros nos llama la atención, Rogelio, es todos estos proyectos de energía, vamos a decir, renovable, litio MX, los parques eólicos, etcétera, no tienen presupuesto en el paquete, no venían ya presupuestados. Sí. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar estos gastos si tampoco estamos teniendo mayores ingresos, ¿no? La única manera de compensar eso es por requerimientos financieros, que es endeudamiento, y si eso sucede, pues la deuda ya se está relajando desde 2022, ¿no? El discurso de no nos estamos endeudando, pues la verdad es que a partir del año pasado ya está sucediendo. Claro. Algunas inversiones que estaban proyectadas quizá, Alejandra, tendrían que posponerse para, digamos que, tratar de enderezar el balance para la última parte del año. Pues sí, tendría que haber algunos sacrificios, ¿no? Revisar qué gastos podrían ser más eficientes o dejar de realizarse. Otra cosa que vemos en el informe, Rogelio, es que no se está gastando en turismo, que es el Tren Maya, ¿no? Básicamente. Como que no están pudiendo ejercer los recursos como se programaron y como se planearon. Y pues ahí hay un subejercicio que tampoco se entiende muy bien a dónde lo están pasando. De hecho, el gasto programable, que son pues todas estas obras y los programas prioritarios, tienen decrecimiento comparado con el año pasado y tienen subejercicios, ¿no? Comparado con lo que se planeó hacer. Y por el otro lado, el no programable, que tiene el costo de la deuda, pues tiene un aumento del 14%. Entonces, bueno, ahí queda la duda de cómo se están implementando las políticas públicas durante estos primeros 4 meses, y pues para lograr los objetivos de esos programas se necesita pues cumplir con cierta programación, con ciertas actividades, que si al final lo hacemos, ¿no?, en el último trimestre del año, pues va a ser muy complicado que tengamos buenos resultados. Claro. Digamos que el escenario de alguna manera se complica para lo que podría ser la discusión inicial del paquete económico para el 24. Sí, resulta muy difícil pensar cómo cuadrarlo sin que nos endeudemos mucho más. Tenemos gastos comprometidos altos, el costo de la deuda definitivamente va a presionar esto y pues veremos, porque hay muchas necesidades que no están siendo cubiertas, ¿no? Mencionabas el INSABI, pero también la necesidad de tener un sistema de cuidados e incluso cerrar brechas de aprendizaje, y todo eso no está siendo atendido como se debe. Y por otro lado, pues también está el compromiso del gobierno federal de dar una mejora adicional al tema de los apoyos sociales, ¿verdad? Así es, para el último año, pues por lo menos para el más importante en términos de presupuesto, que es la pensión para el bienestar de los adultos mayores, se proyecta un aumento de al menos 30% por esta promesa de llegar a los 6,000 pesos bimestrales, ¿no? Sí, definitivamente el escenario para las finanzas públicas para la última parte de la administración no es sencillo.
los ingresos petroleros tampoco no están, digamos que como en otro momento, y esto se suma a compromisos como los que nos mencionas, Alejandra, de ajustes, incrementos a los apoyos a adultos mayores, que pues es una promesa y que finalmente se tendrá que cumplir. Sí, sí, y como lo ha hecho en los últimos años, el problema es que no tiene una fuente de financiamiento específica y pues como empezamos esta conversación, los ingresos tampoco están en el nivel suficiente para atender estas necesidades. Claro. Y pues sí, resulta muy complicado, pero bueno, nosotros desde el centro esto es lo que analizamos y seguiremos poniendo el dedo sobre el renglón para que sucedan cambios importantes Ojalá, pronto. ojalá. Pues Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.